fácil de hacer, ¿no? En la cual, bueno, vamos a calcular el déficit de bicarbonato, 0,6 pesos por bicarbonato deseado. Aquí en este contexto el bicarbonato deseado no va a ser el bicarbonato normal, que es hasta 22, ¿no? Nuestro bicarbonato deseado, o sea, nuestro bicarbonato deseado, nuestro bicarbonato que lo vamos a tener como punto va a ser el bicarbonato de 12, porque nuestro objetivo no es llegar a un valor normal de bicarbonato, ¿no? Nuestro objetivo es llegar a un valor en la cual no tengamos riesgo, en realidad, ¿no? Y que el pH mejore, ¿no? Ese va a ser nuestro bicarbonato deseado. Si nuestro bicarbonato deseado se va a llegar a ser el valor normal, que es 22, 24, le pasaríamos grandes cantidades de bicarbonato y, bueno, vamos a tener como consecuencia una hipernatremia y, bueno, una acidosis metabólica sin GAC, ¿no? Por el uso del bicarbonato, ¿no? Entonces, no vamos a, el objetivo no va a ser el bicarbonato de 24, sino el bicarbonato de 12, que es el bicarbonato de no peligro, ¿no? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Papel y lápiz. Me dicen cuántos mil equivalentes les sale. ¿Cuánto salió? Del ejercicio que está en pantalla, Ya, ¿cuántas ampollas de bicarbonato tenemos que pasarle? sería 12 ampollas. 12 ampollas de bicarbonato. Entonces, lo que le van, porque cada ampolla de bicarbonato al 8,6% tiene 10.000 equivalentes de bicarbonato. En realidad, lo que le vamos a pasar son 12 ampollas, ¿no? Bueno, el siguiente ejercicio lo toman foto y lo hacen, ¿no? Y lo suben en el link que luego les pongo. Bueno, vamos a definir la alcalosis metabólica, ¿no? Eh, Como definición, va a ser la elevación del pH sanguíneo por encima de 740, ¿no? Ya vimos que 740 es nuestro valor intermedio, ¿no? El problema inicial es la elevación del bicarbonato sérico, ¿no? Más por encima de 2.000 equivalentes. Por lo general está asociado a la deshidratación, pero mayormente lo vamos a encontrar con trastornos electrolíticos, ¿no? Asociado frecuentemente a hipocalemias, ¿ya? Y bueno, que tienen que ver con trastornos endocrinológicos, ¿no? Uno de ellos es el hiperaldosteronismo primario. Vamos a encontrar también en afectaciones que tienen que ver con las glándulas suprarrenales, como el síndrome de Cushing, ¿no? Entonces, tenemos que investigar, ¿no? Cuando tengamos un paciente joven con hipertensión arterial, y bueno, estas aquí son en realidad no la gasometría como tal, porque la gasometría por lo general no se le hace a un paciente que está eh, eh, en buenas condiciones, ¿no? En pacientes que están
sin ningún tipo de trastorno respiratorio, metabólico, no se los hace, ¿no? Pero sí los electrolitos, ¿no? Si nosotros tenemos hipertensión arterial, hipocalemia, hipertensión de mal control, ¿no? La llamada hipertensión maligna, en la cual ya les hemos administrado 2, 3, 4 antihipertensivos y no se logra controlar, bueno, entonces pensar en un hiperaldosteronismo o en un síndrome de Cushing en su momento, ¿no? Considerar los factores a considerar en las alcalosis metabólicas, hay dos, ¿no? Las causas que las producen y los factores que las perpetúan, ¿no? Entre las causas que las producen, bueno, pérdida de ácidos por vía renal o por vía gastrointestinal, administración de álcalis o un precursor como el citrato, ¿no? Los factores que la perpetúan, mala eliminación de bicarbonato, depresión de volumen o la depresión del potasio, ¿no? Ya, como clasificación vamos a tener que tenemos las alcalosis metabólicas que son sensibles al cloro y las alcalosis metabólicas que son resistentes al cloro, ¿no? Ojo con esto que esto les voy a preguntar. Entre las alcalosis metabólicas sensibles al cloro, bueno, se van a generar por pérdidas, ¿no? Las cuales vamos a tener vómitos, succión gástrica, ¿no? O la administración de bicarbonato, ¿no? Se va a perpetuar por la depresión de cloro en los casos de los pacientes que tengan hipovolemia. Esto de aquí ya puede ser por diarreas, por vómitos, por síndromes gastrointestinales. Pueden ser también en los pacientes en los pacientes grandes quemados, ¿no? Que se pierde gran cantidad de líquido, se pierde gran cantidad de proteínas, ¿no? Pudiéramos encontrar una alcalosis metabólica sensible al cloro, ¿no? Por la hipocalemia que ya hablamos, ¿no? Y en insuficiencia grave, ¿no? Y las alcalosis metabólicas resistentes al cloro ya no está asociada, desencadenada por la deficiencia de cloro como tal, ¿no? Sus principales causas van a ser el exceso de mineralocorticoides, ¿no? Como les dije anteriormente, que intercurren con hipocalemia, con hipertensión, ya pudiera ser que se esté produciendo por la sobredosificación de corticoides, ¿no? En los pacientes que tienen alguna enfermedad que necesiten los mismos. Bueno, lo que tenemos que hacer, si es que este es el caso, es disminuir, disminuir la cantidad de corticoides que se están administrando hasta que mejore la alcalosis de tipo metabólico, ¿no? También se pudiera dar el caso que en algunas ocasiones, bueno, dentro del tratamiento del shock séptico de cualquier origen, ¿no? En realidad el refractario, ¿no? Que ya se viene usando dosis altas de vasopresores, el siguiente paso es utilizar corticoides, ¿no? Que si bien es cierto, hay algunas guías que lo indican, otras guías que no lo indican, pero lo que sí es que durante el proceso séptico se da algo que se llama la insuficiencia suprarrenal inducida por sepsis, ¿no? El llamado SIRSI, ¿no? En el cual, bueno, tenemos que utilizar corticoides, ¿no? Para tratar de mejorar la presión arterial, pero muchas veces por A o B situación hay pacientes que tienen un foco infeccioso activo en las cuales no se puede drenar el foco. ¿Por qué? Porque tiene plaquetopenia o tiene tiempos de coagulación aumentados o están intercurriendo con una coagulación intravascular, ¿ya? Y bueno, no se puede hacer el proceso de drenar el foco, no se puede hacer la cirugía, ¿no? Y bueno, el paciente sigue séptico sus días, ¿no? Y bueno, a la larga vamos a tener una alcalosis metabólica resistente al cloro en este contexto, que también las hemos visto, ¿no? Ya en las hipocalemias severas, también tenemos en los trastornos tubulares, renales, en la secreción o eliminación de bicarbonato, el síndrome de Bartter, el síndrome de Giderman, ¿no? Y esto de aquí también va a desplazar la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda, ¿no? Y bueno, va a provocar dificultades en el destete ventilatorio, ¿no?
porque al tener una alcalosis metabólica, ¿cuál va a ser la compensación? Bueno, la compensación normal va a ser que el PCO2 aumente, ¿no? Va a ser que el PCO2 aumente para tratar de tratar de normalizar ese pH, ¿no? Y bueno, y si tenemos el PCO2 aumentado, hay pacientes que, bueno, que deterioran el estado de conciencia con el PCO2. Por eso es que se dificulta el retiro de la ventilación mecánica. Eso se refiere cuando hablamos de destete, ¿no? En las manifestaciones clínicas, bueno, usualmente no se da síntomas. Los síntomas van a estar asociados a depresión de volumen y a hipocalemia, ¿no? Debilidad muscular, calambres, polidixia, poliuria, o sea, todos los síntomas que tengan que ver con hipocalemia, ¿no? Entonces, estos son los síntomas que se van a producir, ¿no? Como diagnóstico, ¿no? Tenemos que tener como diagnóstico ya tenemos la alcalosis metabólica, vamos a valorar si hay insuficiencia renal o con insuficiencia renal. Si tenemos con insuficiencia renal, bueno, tenemos que pensar que probablemente hay ingesta de bicarbonato, que hay utilización de resinas de intercambio iónico en el tratamiento de una hipercalemia severa, que en realidad no se las usa en la actualidad porque bajan muy poco la cantidad de potasio, ¿no? Y el síndrome de leche y alcalinos y los vómitos, ¿no? Pero si no tenemos insuficiencia renal, tenemos que pensar en bueno, con un clearance de creatinina mayor de 25 mililitros por minuto, tenemos que, bueno, ya sabemos si hay hipovolemia o no hay hipovolemia, ¿no? Si hay hipovolemia, tenemos que determinar el cloro en la orina. Bueno, sabemos que hay hipovolemia porque, bueno, ya hemos valorado al paciente, hemos visto si es que si no hay mucosas secas, ¿no? Si es que no hay ojos hundidos, si es que el llenado capilar no está aumentado, si es que el paciente no está taquicárdico, si es que el paciente no está hipotenso, si es que la cantidad de orina no ha disminuido, ¿no? Entonces, esos son signos de hipovolemia, ¿no? Pero bueno, ya cuando ya tengamos una hipovolemia más grave, con una pérdida sanguínea, bueno, ya pudiera haber deterioro del nivel de conciencia, lo cual se da cuando hay pérdida de más del 50% de sangre. Pero ya ese es otro contexto de un paciente con un trauma por alguna arma de fuego, por un arma blanca, ¿no? Tenemos que ver, bueno, en la hipovolemia sacamos el cloro en orina, ¿no? En la cual, bueno, si es que el cloro en orina está en menos de 10 mil equivalentes, bueno, tenemos que pensar que las pérdidas sean netamente digestivas por uso de zonas nasogástricas, ¿no? O un uso prolongado de diuréticos, ¿no? Ya, pero si el cloro está mayor a 20.000 equivalentes, un uso actual de diuréticos se da en la mayoría de pacientes que utilizan diuréticos de ASA, ¿no? Y bueno, síndrome de Bartter o en la depresión del magnesio, ¿no? Depresión de magnesio en los pacientes que estén utilizando insulina. Recuerden que la insulina lo que hace es meter el potasio y el potasio va acompañando al magnesio, ¿no? Siempre pensar en eso y nunca olvidarlo. ¿Por qué? Porque la hipomagnesemia puede ser causa de parada cardíaca, ¿no? En los no hipovolémicos, lo que bueno, aquí ya tenemos un paciente que lo hemos investigado previamente, ¿no? Es un paciente con hipertensión arterial hiperrefractaria, ¿no? En los cuales ya hemos utilizado 4 o 5 antihipertensivos y no nos mejora, ¿no? No nos mejora y bueno, si es un paciente joven, lo lógico en pensar es que tengamos una de las llamadas hipertensiones de origen endocrino, ¿no? Las hipertensiones de origen endocrino, en la cual, bueno, ya le hemos hecho un control de potasio, en el cual el potasio está bajo, ¿no? Y pudiéramos hacer una gasometría arterial en este contexto paciente, ¿no? Pero previo a eso, hemos ocultado que no tenga algún soplo, ¿no?
en todos los sitios de auscultación, ¿no? Tanto a nivel vascular, ¿no? Y a nivel vascular renal, vascular carotídeo, vascular renal, para descartar de que no haya ningún soplo a este nivel. ¿Por qué les digo a nivel renal? No, porque pudiera estarse produciendo también la llamada hipertensión renovascular, ¿no? Eso es sencillo de diagnosticarlo, ¿no? El paciente con hipertensión arterial, ocultamos un soplo a nivel lumbar, ¿no? Y bueno, si hay un soplo a este nivel, hipertensión renovascular, el siguiente paso a hacer una ecografía y una ecografía Doppler y ver que hay hipertensión renovascular, renal, ¿no? Entonces, pues, diagnosticar esto, si lo pensamos, si lo estudiamos, si lo tenemos, es fácil diagnosticarlo, ¿no? Ya, bueno, si no hay hipovolemia, determinamos renina, determinamos aldosterona, ya, pero previo a esto tenemos que, que saber que el paciente no ha estado recibiendo IECAS y no ha estado recibiendo antagonistas de la aldosterona durante las 2 semanas previas, porque estos medicamentos alteran los valores de lo mismo. Pero ya encontramos renina y aldosterona aumentada, pensar en una enfermedad de la arteria renal o una hipertensión maligna o tumores, ¿no? Si la renina está baja y la aldosterona está alta, bueno, pensar en un hiperaldosteronismo primario. Ya hablamos sobre la regla clásica del hiperaldosteronismo, que está en la mayoría de los libros, ¿no? Que es hipocalemia, alcalosis metabólica e hipertensión arterial, ¿no? Tenemos esas 3 cosas, pensar en un hiperaldosteronismo, ¿no? Bueno, si tenemos disminución de renina, disminución de aldosterona, pensar en un síndrome de Cushing, en un síndrome de Liddle o un cortisolismo. Como tratamiento, bueno, las alcalosis sensibles al cloro, bueno, su mismo nombre indica tratamiento, ¿no? Lo que tenemos que dar es cloruro de sodio, ¿no? La llamada solución salina, ¿no? Administrar fluidos, al 0.9%, reponer el potasio en caso de hipocalemias, ¿no? Ya acetasolamidas en caso de ser persistente, pero esto de aquí ya cuando tenemos una hipercalemia más bien de tipo crónica que ya no la hemos resuelto con el cloro, si ha estado recibiendo, bueno, si bien es cierto estamos hablando de la sensible, si ha estado recibiendo corticoides, hemos quitado el corticoides y bueno, pudiéramos utilizar la acetazolamida. Si está recibiendo diuréticos, tenemos que quitar el diurético, ¿no? Porque esta es la causa que la está perpetuando, ¿no? Ya, tenemos que hacer diálisis, ya y en los casos, bueno, en realidad las soluciones isotónicas de ácido clorhídrico no se las administran en la actualidad, ¿no? Entonces esto no lo hacemos, ¿no? Esta fórmula de exceso de bicarbonato no. Entre las cuales, bueno, las alcalosis resistentes al cloro, bueno, tratar la causa, si tiene hiperaldosteronismo, tratar el hiperaldosteronismo, si tiene enfermedad de las arterias renales, tratar las mismas, ¿no? En casos de los síndromes de Bater, de Barter, de Giderman, no hay tratamiento específico, no se pueden corregir los trastornos electrolíticos siempre, bueno, tienen que tomar de larga vida reposiciones de potasio por vía oral, no pueden usarse AINES y pueden administrarse diuréticos a ahorradores de potasio y por despotasio. Lo que les dije, en este contexto pudiéramos comenzar a utilizar espironolactona, lo cual va a hacer que se quede el potasio dentro de la sangre, ¿no? Acidosis respiratoria, ¿no? La acidosis respiratoria se va a caracterizar por tener un pH arterial bajo y una PCO2 elevada, ¿no? Más de 45 milímetros de mercurio, ya lo cual lo vamos a conocer como hipercapnia, ¿no? Es la respuesta al aumento compensatorio del bicarbonato plasmático, ¿no? Esto aquí ya lo vimos y hablamos algo
la clase pasada, cuando hablamos algo de acidosis, ¿no? Que esto se produce mayormente en los pacientes que tienen EPOC, en los pacientes que tienen fibrosis, en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, ¿no? Vimos, vimos que el bicarbonato plasmático comienza la compensación a partir de las 16 horas y comienza recién su compensación, ¿no? Para alcanzar su pico máximo de compensación a las 48 horas, ¿no? Entonces, bueno, método compensatorio de bicarbonato plasmático. Pero es prudente cuando tengamos un paciente con EPOC que por lo general ingresan por agudizados, neumonías, ¿no? Saber cuál es la PCO2 de inicio, porque esa es la PCO que tiene que tener el paciente para activar el centro respiratorio, ¿no? Y esa es la PC2 que tenemos que tener el paciente para iniciar el destete ventilatorio. Si tenemos una PCO2 mucho menor, no vamos a poder iniciar el destete, ¿no? Y por eso se dificulta el llamado winning, ¿no? El llamado retiro de la ventilación mecánica, ¿no? Eso saberlo, ¿no? Porque pudiera ser que el paciente permanezca mucho tiempo en la emergencia y ya esté curado de su proceso respiratorio, pero no sabemos esto, ¿no? Y bueno, estamos ahí, no sale el ventilador, no sale el ventilador, perdón, no sale el ventilador porque tiene una causa para que no salga, pues, ¿no? Y entonces, bueno, la PC2 se mantiene gracias a la ventilación pulmonar. Esto también lo dijimos, ¿no? Y el recambio en cada aire con cada ventilación, lo cual lo podemos nosotros modificar con el volumen corriente y con la frecuencia respiratoria mediante una mascarilla conectada a ventilación mecánica no invasiva, ¿no? La caída del volumen corriente y la frecuencia respiratoria va a provocar hipoventilación. Por lo general, esto de aquí se da en los pacientes que son intoxicados o que tienen intoxicados por benzodiazepina, que tengan intoxicación por burundanga, se dan en este contexto, ¿no? Ya, en cuanto a la fisiopatología, aumenta la CO2 en sangre y produce aumento de bicarbonato en sangre, ¿no? Va a bajar el pH, la compensación renal inicia, pero es lenta, lo que les decía, ¿no? El patrón gasométrico es pH baja y PCO2 alto, ¿no? Las causas de acidosis respiratorias, obstrucción de la vía respiratoria, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿no? Las enfermedades pulmonares, el edema pulmonar pudiera causar acidosis de tipo respiratoria, ¿no? Va a causar acidosis de tipo respiratoria y mucho ojo con esto porque muchas veces se confunden, ¿no? Porque si tenemos un edema agudo de pulmón, si tenemos un agudo de pulmón, lo lógico es que se tenga hiperventilación, ¿no? Pero si nosotros cogemos y nos vamos a fisiología, nos vamos a fisiopatología, ya, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos un edema agudo de pulmón? ¿Qué hay en el edema agudo de pulmón? ¿Por qué hay una acidosis? Leslie Albarracín. ¿Por qué crees que hay una acidosis respiratoria en el edema agudo de pulmón? Fisiopatológicamente hablando, fisiológicamente hablando. ¿Se acuerdan de las zonas de West? ¿Se acuerdan del shunt pulmonar? ¿Se acuerdan de zona de infinito? ¿Se acuerdan de eso? ¿Vieron eso? Claro, en cuanto al shunt pulmonar es que se interfiere el intercambio gaseoso y por ende no se puede eliminar el CO2 y por eso es que hay una acidosis respiratoria. Ya, y en este contexto, en el edema pulmonar, ¿qué tuvieron? ¿Qué tenemos? Agua en el alveolo, líquido en el alveolo, perdón. Claro, o sea, tenemos algo que ocupa el alveolo, ¿no? Tenemos algo que ocupa el alveolo y si al tener algo que ocupa el alveolo, no va a haber un correcto intercambio gaseoso, ¿no? No va a haber un correcto intercambio gaseoso y por eso tenemos la acidosis de tipo respiratorio. Se los digo por qué, si se los hago hincapié, ¿por qué?
Porque bueno, se los pongo yo en el examen, el edema agudo de pulmón causa acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria, ¿no? Acidosis. Por eso se los hago hincapié, para que no se equivoquen, ¿no? Y les pongo el ejemplo, ¿no? Ya, tenemos alteraciones de la pared torácica, enfermedades musculares, las miopatías, las miastenias graves, ¿no? La depresión del centro respiratorio, ya, el hipotiroidismo, ¿no? Y también tenemos las enfermedades, aquí no están, creo que están en la siguiente diapositiva. No. Bueno, pero acá también tenemos que ver eh, el uso de benzodiazepinas y el uso de, mira, acá está, fármacos. El uso de benzodiazepinas y el uso de la llamada burundanga, ¿no? Que por lo general llegan con estos cuadros del paciente. Llegan el deterioro del nivel de conciencia, pero el deterioro del nivel de conciencia no tiene que ver que tenga algo a nivel del cerebro, ¿no? Sino que es debido a la acumulación de CO2, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, el siguiente paso a seguir es tratar de eliminar, hacer una mesometría primeramente al paciente, ¿no? Y bueno, si no responde, tiene un GLASO menos de 9, menos de 8, bueno, intubarlo, pero si te responde, ahí está como que medio dormido, despierto, pudieras conectarle una máscara con ventilación mecánica no invasiva, barrer el CO2 y con eso se te va a despertar el paciente, ¿no? Ya, los hago hincapié porque, bueno, muchas veces en las emergencias te llegan todos los días estos tipos de intoxicados, sobre todo en los hospitales del Ministerio de Salud, que esto de aquí es un cuento de todos los días, ¿no? En los cuales, bueno, se puede dar un tratamiento a corto tiempo, ¿no? De 12 horas de ventilación mecánica, mejora la PCO2, el paciente despierta, se elimina el tóxico y listo, pues la cansa. Ya, ¿no? A lo contrario, que si te llega, te asustas, no te responde, ¿no? Lo entubas y bueno, el paciente va para UCI y allá se investiga qué es lo que tiene, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que pensar, bueno, preguntar al familiar si ha estado con los familiares, los amigos, o los bomberos preguntarles de dónde estuvo, dónde lo encontró, y bueno, y si lo encontraron en un lugar que, bueno, que les llame mucho la atención, tienen que pensar en eso, ¿no? Alcalosis de tipo respiratoria, ¿no? Como definición, se va a caracterizar por aumento del pH sérico. Y este de aquí, este es uno de los trastornos, al igual que la alcalosis metabólica, que vamos a encontrar más frecuentemente, ¿no? Porque este de aquí es el mecanismo de compensación de la acidosis metabólica, ¿no? Ya, y esto aquí tiene que ser un signo de alarma para todos, signo de alarma para todos. Ya, ¿por qué razón? Porque si encontramos una PCO2 de 25, si encontramos una PCO2 de 20, ¿eso qué significa? ¿Qué significa? Digan algo, chicos, digan algo. Víctor, ¿estás escuchando? ¿Qué significa eso? Si encuentras una PCO2 baja. Estaba viendo alquilosis de tipo, Sí, pero ¿qué significa? Ya sabemos que tiene una alcalosis, ¿no? Ya, pero ¿qué significa? ¿Alguien más? Digan algo, lo que se les ocurra. El paciente está respirando mucho, ¿ya? Por eso se elimina la PC2. El paciente está respirando mucho, ¿ya? ¿Por qué? Porque bueno, probablemente tengo un trastorno asociado, probablemente tengo una acidosis metabólica, probablemente tengo una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces el paciente está respirando demasiado. Y se los hago hincapié porque les llega este tipo de pacientes y tienen las paradas respiratorias
por este tipo de pacientes que no los tomamos en cuenta. ¿Por qué razón? Pues nada, tiene la PO2 normal y se olvidan del resto del ácido base, ¿no? La PO2 no tiene nada que ver. La PO2 nos sirve para ver si hay un trastorno de por sí del pulmón y nada más. O sea, estamos hablando acá de medio interno. Entonces, tenemos que ver si es que hay alguna afectación en la oxigenación para ver la PO2, ¿no? Eso es al último, ya cuando ya hemos entubado al paciente, ventilado y lo estemos ventilando, ¿no? Eso ya es al último, ¿no? Entonces, esto es un signo de alarma para nosotros. Si la PO2 baja, significa que el paciente ha respirado mucho, ya estuvo hiperventilando y barrió todo ese CO2 para tratar de compensar el pH que tuvo anteriormente, ¿no? Bueno, se compensa con descenso del bicarbonato. No, no se compensa con descenso del bicarbonato. La alcalosis respiratoria es un mecanismo de compensación, ¿no? Porque tener un paciente con alcalosis respiratoria, bueno, es un paciente, quizás un paciente neurológico de largo tiempo, ¿no? No lo vamos a encontrar muy Pero frecuente. entonces ahí ocurre un desequilibrio después de un mecanismo de compensación. Claro, exacto, eso, tienes la idea, Víctor. Es una fase de compensación. A eso es que quería llegar, a que me entiendan eso, que es una fase de compensación. No vamos a encontrar una alcalosis respiratoria sola, no la vamos a encontrar. Ya, si tú ves una gasometría, no vas a encontrar una alcalosis respiratoria sola. O sea, tiene que estar asociado con otro trastorno, ¿no? Bueno, enfermedades pulmonares, neumonías, tromboembolismos, enfermedades pulmonares, fibrosis intersticial, grandes alturas, ya alteraciones del sistema nervioso, un tumor cerebral, reumatismo craneoencefálico severo, trastornos psiquiátricos, ¿no? Bueno, variedad, ansiedad, dolor, fiebre, pero esos tienen que ver más con trastornos psiquiátricos, ¿no? Bueno, sepsis de gran negativo, o sea, son la mayoría patologías que son de gravedad, ¿no? Porque es compensación como tal. Bueno, esta diapositiva, guárdenla, esta diapositiva no la olviden, porque esto les va a servir de mucho para luego, ¿no? Ya, para ver los grados de compensación, para ver los grados de no compensación, ¿no? Esto aquí sí, guárdenlo, no les voy a repetir esta diapositiva, sino que la dejo para que ustedes la lean luego, ¿no? Y bueno, comenzamos con lo más lindo de esto, ¿no? Que es cómo interpreto los gases. Bueno, primero, determinar el estado del pH. Segundo, determinar si el proceso es primario o mixto. Calcular la brecha aniónica, verificar el grado de compensación y sacar el delta GAC, ¿no? Bueno, primero determinamos el estado de pH. Ya sabemos que nuestro valor intermedio es 740. Si está por debajo de 740, acidosis. Si está por encima de 740, alcalosis. Nada más. Ya tenemos el primer nombre. Ya no tenemos que hacer nada más. No tenemos que ver en este momento bicarbonato. No tenemos que ver en este momento CO2. Listo. Ya tenemos el nombre. Y ahí sí, bueno, determinamos si el proceso es primario o mixto, porque necesita el segundo nombre, la gasometría, ¿no? Ya, bueno, nos vamos a, a la parte metabólica primero, ¿no? Vamos a la parte metabólica, que es la que más veces se afecta, ¿no? Si tenemos un bicarbonato por debajo de 24.000 equivalentes, esta acidosis va a ser de tipo metabólica. Ya, pero si tenemos un bicarbonato por encima de 24, vamos a tener una alcalosis de tipo metabólica, ¿no? Entonces, determinamos el pH y
determinamos si el trastorno es metabólico o si el trastorno es, bueno, estamos determinando recién si el trastorno es metabólico, ¿no? Ya, no confundirnos con esto, ¿ya? Si el bicarbonato por debajo de 24, acidosis de tipo metabólica. Si el bicarbonato por encima de 24, alcalosis de tipo metabólica. Pero en la parte respiratoria, si el bicarbonato está por encima de 40, acidosis. Si está por debajo de 40, alcalosis. Y La PCO2, no el bicarbonato. perdón, la PCO2. Ya, y aquí, bueno, aquí no siempre es así, porque la mayoría de veces te llegan ya alteradas estos valores. ¿Por qué? Porque te llega disminuido el bicarbonato y bueno, como compensación te va a llegar a disminución la presión. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que sacar? Bueno, el grado de compensación. Ya sacar la fórmula de Winter que ya las vamos a ver. Y se los hago hincapié en este momento para no confundirse luego. Si ya sacamos el grado de compensación y nos da un valor, el grado de compensación, porque ese es el valor para la PCO2, nos da un valor el grado de compensación. Si este valor está por encima, estamos hablando de la PCO2, si este valor está por encima, ¿qué sería? Por ejemplo, tenemos nosotros una gasometría con una PCO2 de 25 que nos da el gasómetro. Pero nosotros sacamos la fórmula de compensación, la fórmula de Winter, y este valor nos da 20, que necesita más respiraciones y más volumen de corriente, pero el paciente tiene 25. ¿Qué sería ese trastorno? Cuando el valor normal que tendría que tener esa gasometría es 20. Está por encima de su valor normal. Bueno, vamos por allá que ya se los vuelvo a explicar. Ya, bueno, calcular el siguiente paso. Bueno, ya calculamos si el proceso es primario, si el proceso es mixto, ¿no? Ya calculamos esto, determinamos el pH, determinamos el proceso. El siguiente paso es calcular la brecha aniónica, ¿no? Aquí solamente vamos a calcular el anión GAC. No vamos a calcular el anión GAC esperado. Solo vamos a calcular el anión GAC. Sodio menos cloro más bicarbonato. Valor normal de 3 a 12. Valor intermedio 8. Listo, se acabó. Ese va a ser nuestro valor. Grábense esa fórmula y eso sí, métanselo en la cabeza y nunca se lo olviden porque siempre la van a necesitar, ¿no? Bueno, estas fórmulas sí las tienen que tener grabadas, guardadas. La que más utilizamos es la fórmula de Winter para ver el grado de compensación metabólica. Y ahí es lo que vamos. Y cuando ya vamos a un ejercicio, ahí lo explicamos mejor, ¿no? Tomen una foto a esta fórmula y guárdenla y tenganla ahí. Si se la pueden aprender, se la aprenden. Y si no, bueno, la tienen en el teléfono, ¿no? Bueno, vamos a calcular si tenemos un trastorno de tipo secundario o un trastorno de tipo terciario, ¿no? Ya en el cual vamos a tener que sacar el delta GAC, que es la variación la relación entre la variación del GAC y la variación del bicarbonato, ¿no? Esto de aquí nos va a servir porque como ya vimos, existen distintos tipos de acidosis metabólica. Existen acidosis metabólicas con anión GAC y existen acidosis metabólicas sin anión GAC, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Porque quizás nosotros ya hemos tratado las acidosis metabólicas con anión GAC, pero el paciente persiste acidótico, ¿no? Y no hemos sacado el delta GAC del inicio, ¿no? Pero si ya nosotros sabemos eso, sabemos que tenemos que ir a investigar una acidosis metabólica sin GAC, ¿no? Son muchas en realidad, ¿no? Entonces lo que hacemos es el GAC medido menos el GAC normal sobre el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido.
Si sale menos de 1, acidosis metabólica con GAC. Si sale más de 1, acidosis metabólica sin GAC. Si sale, perdón, menos de 1. Si sale más de 1, acidosis metabólica con GAC o más alcalosis de tipo metabólica. Esto solamente lo hacemos cuando tenemos una acidosis metabólica con anión GAC aumento. Solo lo hacemos ahí. Hoy acá abajo no lo vamos a hacer, bueno, más para investigar enfermedades no tan comunes. Y bueno, esto es un resumen de todo. Es un resumen de todo, en la cual, bueno, vamos a basarnos, el ácido base, nos basamos en esto. Primero, buscar el pH, determinar si hay acidosis, si no hay acidosis, ¿no? Buscar el trastorno primario, si es respiratorio, si es metabólico, determinar el grado de compensación, determinar el anión GAC. Bueno, el anión GAC, espero no lo sacamos. Delta GAC, relación entre variación de GAC y variación de bicarbonato, ¿no? Primer ejercicio, ¿no? Un paciente masculino de 50 y tenemos que sacar también si el paciente necesita bicarbonato o no. Eso también. Ya. Un paciente de 50 años que ingresa con un diagnóstico de una cetoacidosis diabética, ya están anotando, que pesa 75 kilos, para su diabetes el paciente toma metformina, ¿no? Bueno, el paciente ingresa disneico, ingresa taquineico, mala mecánica ventilatoria, ingresa oligúrico, ¿no? Y bueno, ingresa con una gasometría, con un pH de 6.7, con un bicarbonato de 3 y con una PCO2 de 24, ¿no? Ya con una PO2 en ese momento de 100, ya, y con un sodio de 125, con un potasio de 2.5 y con un cloro de 90, ¿no? Hagamos el ejercicio. Ya chicos, ¿cuánto nos salió? Bueno, la parte primera, ¿qué pasó? ¿Cuántos nos salió? ¿Quién escribe? Rafael Pintac, déjame ver. Pero no es... Voy a